Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada. Esta es nuestra parte de adelante y esta es la parte de atrás. Lo que necesitamos para esta puntada son múltiplos de 3. De hecho, nos vamos a comer el último punto porque aquí nos vamos a regresar con un punto, pero ahorita se los enseño. Empecemos. Vamos a montar 18 cadenas. 1, 2, 3, 16, 17, 18. Nos vamos a regresar uno y por eso les digo que nos van a quedar 17. O sea, aquí nos vamos a comer un punto. Esta va a ser la orilla y aquí vamos a ir, el dibujo es de 3 en 3 cuando llegue el momento de los huecos y acá otro que es la orilla. Entonces vamos a tejer en esta cadena puros puntos bajos. Aquí tenemos nuestros 17 puntos. Ahora, vamos a tejer una cadena al aire, volteamos y el primer punto lo vamos a tejer como punto bajo. A partir de ahí vamos a tejer del lado los puntos bajos. O sea, metemos aquí y sacamos, pero en el de junto, no como acostumbramos hacia arriba. En el que sigue,
Aquí está. ¿Qué pasó con esto que hicimos este relieve? Ok, ahora vamos a subir con una cadena al aire y en cada punto vamos a tejer un punto bajo. Nos tienen que quedar los mismos 17 puntos. Ok, aquí lo tenemos. Ahora vamos a subir con 2 cadenas que es nuestra orilla. En este punto vamos a tejer un punto alto y aquí junto otro punto alto. Ahora vamos a hacer lo siguiente, cargar hilo y tomar los dos juntos, subir y sacar los 3. Nos vamos a saltar este para dejar el hueco del dibujo y repetimos un punto alto, otro punto alto, cargamos hilo, volteamos y lo subimos y sacamos los 3 juntos. Nos saltamos uno, hacemos 2 puntos altos otra vez, cargamos, los tomamos juntos, subimos y los pasamos los 3. Nos saltamos uno, cargamos, subimos y pasamos nuevamente los 3. Y aquí está quedando nuestro dibujo. Cargamos, subimos, pasamos y nos vamos al último. Ahora, subimos con uno, volteamos y en cada punto vamos a tejer un punto bajo. Es como si empezáramos aquí otra vez para hacer estas 3 vueltas. Esta vuelta que es de puntos bajos, esta que es la que hace el relieve y otra vez de puntos bajos para montar el dibujo. Esta es nuestra orilla, que no se nos olvide. Y aquí la tenemos. Ahora, cadena al aire, un punto bajo y repetimos el relieve.
Subimos con una cadena al aire y tejemos la vuelta de puntos bajos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuestro dibujo ahora. Subimos con 2, volteamos, en el siguiente hacemos un punto alto, en el que sigue otro punto alto, cargamos hilo, volteamos y lo subimos y sacamos todos juntos, los 3. Nos saltamos una cadena, más bien un punto, tejemos nuestros 2, cruzamos, subimos y sacamos todos. Si no aumentamos puntos, si no lo hacemos así. Nos saltamos 1, tejemos nuestros 2 puntos altos, y repetimos la puntada. Y en el último, nuestro punto alto de la orilla. Y vamos a repetir desde la vuelta 1. Puros puntos bajos en esta vuelta. Y la orilla con nuestro punto bajo en la cadena. Una cadena al aire, volteamos nuestro primer punto, que sea punto bajo normal, y aquí vamos de lado nuevamente.
Nuestra cadena al aire, regresamos y tejemos la otra vuelta de puntos bajos. Que es la vuelta en donde se puede terminar nuestro trabajo o nuestro diseño. Miren qué bonita. Aquí lleva obviamente una orilla. Veámosla en grande. Esta es nuestra parte de hasta abajo, este es el relieve, esta es la tercera vuelta de punto bajo, nuestro dibujo y aquí se van repitiendo. Nuestra parte de atrás. Ojalá les haya gustado y la puedan aprovechar igual que siempre. Saludos, gracias, bye.